Regresamos con el abogado Américo Martí. Él ha sido dirigente político de la oposición. Él fue también fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y viene del partido Acción Democrática. Estamos hablando de años de efervescencia política en Venezuela, que después se están repitiendo estos años de efervescencia política, pero con otro tinte. Justamente el gobierno usa en su discurso los eslogans, las consignas de la izquierda romántica de los 60 y los 70. El otro día hablaba con un amigo, me decía que eso fue lo primero que expropió el gobierno, ese discurso, porque en el fondo es un gobierno militar que tiene un camuflaje de izquierda. ¿Qué piensa usted de esa afirmación? Bueno, eso es exacto y eso se ha repetido mucho. Los militares no todos son militaristas ni enemigos de la democracia, eso hay que descartarlo. Yo diría que incluso una mayoría de militares son institucionalistas, dispuestos a respetar la Constitución, y eso se ha demostrado a lo largo de la historia de Venezuela después de la caída de Pérez Jiménez. Hay militares que sí son militaristas, pero también hay civiles que son militaristas. Entonces, este es un gobierno militarista encabezado por un civil. Sin embargo, ha plagado toda la estructura de la administración pública con militares asociados o vinculados a la voluntad del gobierno. Estos son militares, vamos a llamarlos de esta manera, autodeclarados chavistas. Ellos se declaran chavistas. No sabemos si lo hacen sinceramente o por razones poco explicables. Pero en el fondo, la inmensa mayoría de los militares no son chavistas. No están dispuestos a conspirar para derribar al gobierno, y es bueno que no lo hagan, porque los golpes nunca son salida. Pero tampoco están dispuestos a avalar una usurpación abierta del poder. Es decir, que se produzcan las elecciones, digamos, en diciembre o en noviembre, y entonces que se produzca un desconocimiento brutal del resultado electoral. Estoy absolutamente seguro que eso sería protestado internacionalmente y nacionalmente. Sería protestado en el mundo entero, porque una de las características de la Venezuela actual es que se ha internacionalizado mucho. Han intervenido las Naciones Unidas, los gobiernos extranjeros, altas figuras de distintas orientaciones del mundo, tienen la vista puesta en Venezuela. De manera que una usurpación del proceso electoral tendría consecuencias terribles, incluso la posible salida del gobierno de Venezuela de la OEA, es un país que necesita tanto del comercio extranjero porque no produce virtualmente nada. Se ha convertido en monoproductor, monoexportador y pluriimportador. Esas condiciones está inerme. Ahora, esos militares que usted mencionó están en lugares estratégicos que manejan mucho dinero, el CENIAT, el mecanismo de impuestos, las empresas de la CBG. En todos los sitios donde hay plata hay militares gobernando, inclusive tienen el monopolio de la importación de carne desde Brasil y otros países que van en detrimento de la producción local. ¿Usted cree que esa gente estaría dispuesta a entregar el poder tranquilamente y ceder esos grandes negocios que controlan? Bueno, esa es una presunción válida. Es una presunción válida porque añade eso el problema del contrabando, la resistencia al aumento del precio de la gasolina, que ya no viene de nadie, porque la oposición entendería que es imposible mantener a ese nivel el precio de la gasolina. Claro, podría reclamar la oposición, pero no regalen el petróleo, como lo hacen. Todo eso es verdad, pero no sería irracional subir el precio de la gasolina. Pero resulta que ¿quiénes son los que se están presionando para que eso no ocurra, o en todo caso que ocurra, si es que ocurre de una forma muy graduada? Bueno, los que se benefician del contrabando en la frontera, porque ellos cobran gigantescas fortunas en un diferencial. Entonces se presume que los propios militares son los que están beneficiándose de eso y por lo tanto se resisten a un cambio de esa situación. Pero hay otro problema, el problema es que esos son una minoría. Con todo lo que se diga, son una minoría. Los militares en su mayoría tienen dos cosas a su favor. Una, que viven las mismas circunstancias que está viviendo el resto del país. Ellos son venezolanos uniformados y ellos van al mercado, aunque tienen algunas pequeñas ventajas en ese sentido. Tienen carros, de todas maneras, tienen problemas en la calle. El precio, el costo
del costo de vida se ha disparado, no encuentran artículos, la inseguridad personal, bueno, los asaltos en las calles, todo eso los afecta a ellos tanto como al resto de sus compatriotas civiles. En consecuencia, y además tienen muy bajos sueldos, aunque se los han subido recientemente, de todas maneras, su sueldo es muy bajo porque el país entero se ha empobrecido, Venezuela se ha empobrecido por completo, precisamente por la inflación, que es el impuesto más duro que puede recaer sobre un país. Y Venezuela se ha convertido en un país empobrecido. La pobreza venezolana se ha multiplicado contra una de las cosas que más pregonaba el gobierno de Chávez, que había aumentado el nivel había sacado de la pobreza no sé cuánto. De la pobreza ha sacado China 400 millones de chinos, con su política de apertura y de inversión abierta. Pero Venezuela ha hundido en la pobreza al número muy grande de gente que no estaba en la pobreza y que ahora está obligada a vivir con las uñas, que no puede viajar. Es decir, todo eso incide sobre los militares. Y el otro factor que hay que tomar en cuenta es la dignidad de la profesión. Si tú eres un economista reputado, te costará aceptar que el que quedó de último y lo rasparon 8 veces, con discípulos tuyos, lo rasparon 8 veces en la universidad. Bueno, te lo colocan por encima a ti te costará eso, ¿verdad? A cualquiera le cuesta. Bueno, eso es lo que ocurre a diario. Esos corruptos que tú estás señalando, que se benefician de toda esa corrupción, están al frente de gente que tiene carreras irreprochables, que hizo su carrera militar en una institución armada para mejorarse profesionalmente y moralmente, y se encuentran con que le colocan por encima unos válidos al servicio del poder inferiores, incompetentes y al propio tiempo corruptos. Todo eso genera también un malestar muy grande. Solo que los militares buscan siempre salidas institucionales. Estoy hablando desde los ocasionales intentos de golpe de Estado en 1992, encabezados por el presidente Chávez, el que fue después presidente Chávez. No se había producido, el golpe de Estado nunca ha dado buenos resultados en Venezuela. Hay que recordar que Venezuela, que es un país de mucha violencia, sin embargo hay 2 expresiones de la violencia que o nunca se han dado, o se han dado muy poco, o cuando se dan han fracasado sistemáticamente. Una es el magnicidio. En este país, curiosamente, se ha producido solo un magnicidio materializado y 2 intentados, como por ejemplo el caso de Rómulo Betancourt, cuando fue objeto de un atentado por orden de Chapita Trujillo, el dictador de República Dominicana, y el de Carlos Andrés Pérez, cuando fue su casa asaltada el 4 de febrero y bombardeada su casa, un intento de homicidio. Pero uno solo materializado en toda la historia de Venezuela. Y golpes de Estado, propiamente golpes de Estado, solo han triunfado 2 en la historia republicana, desde los tiempos del general Gómez. Estoy hablando del siglo XX ya. 2. Y 2 encabezados por la misma persona, Marcos Pérez Jiménez, en 1945, el 18 de octubre de 1945 y el 24 de noviembre de 1948. Fueron los 2 golpes de Estado exitosos, ambos dirigidos por un militar exitoso, como lo era Pérez Jiménez. Intentó 2 veces el golpe y 2 veces triunfó. Porque nunca más se produjo un golpe que tuviera éxito, ni de derecha ni de izquierda, todos fracasaron, incluidos los de 1992. De manera que los militares no son muy propensos a promover salidas golpistas, 1 por razones de dignidad personal y 2 porque tienen conocimiento amplio de todos los fracasos que han tenido los golpistas en la historia de Venezuela. Vamos a una breve pausa. Me gustaría regresar con el escenario político desde el punto de vista de la oposición, que aparentemente está más dividida que nunca, o al menos es lo que se percibe de la puerta para afuera. Estamos conversando con el abogado Américo Martí. Él es dirigente político del ala opositora, ha sido también militante de partidos de izquierda y hoy en día está escribiendo algunos libros muy importantes, muy pertinentes sobre el diálogo y la negociación. Esto es Análisis Venezolano. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes.
Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestímulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.